Por eso generalmente los seccionadores se encuentran adyacentes a los interruptores, ¿sí? Asumiendo que el interruptor es el equipo que va a necesitar mantenimiento y vamos a necesitar aislar el interruptor mediante un corte visible, ¿sí? Y eso se logra mediante seccionadores, ¿sí? Que son equipos que funcionan sin carga, ¿sí? Tienen que operar en vacío. O a lo sumo pueden estar, digamos, preparados, ¿sí? O diseñados para soportar la apertura o cierre de pequeñas corrientes inductivas y o capacitivas, ¿sí? Pero estamos hablando de algunos pocos amperes nomás, ¿sí? Pero bueno, en general son equipos que funcionan en vacío, sin carga, ¿sí? No son seccionadores bajo carga, como estamos acostumbrados por ahí a escuchar en niveles más bajos de tensión, como baja tensión. Estos seccionadores que se utilizan en alta y extra alta tensión son equipos que deben funcionar en vacío, aunque sus contactos normalmente pueden soportar la apertura o cierre de pequeñas corrientes inductivas y o capacitivas, que son las corrientes que normalmente ustedes observan cuando se opera un seccionador de este tipo, ¿sí? Entonces, estos equipos se pueden accionar de diferentes modos, ¿no? Uno de los modos de accionamiento que tiene es manual, ¿sí? Los seccionadores realmente siempre tienen la posibilidad de accionarse manualmente. Entonces, esa operación de cierre y apertura va a depender de qué, de la velocidad con que el operador mueva la manija de accionamiento, ¿sí? ¿Qué otro tipo de accionamiento puede haber? Comando a través de un motor. Un comando motorizado, ¿sí? Bien. Eso significa que bueno, el movimiento va a estar impuesto por un motor, pero que si la energía se corta en el momento que se realiza la operación resulta incompleta, ¿sí? O sea que, digamos que es una maniobra eléctrica, ¿sí? Pero cuya finalización depende de que se encuentre presente la fuente de energía. Y después hay otro tipo de maniobras que se realizan por acumulación de energía, ¿sí? Principalmente energía acumulada en un resorte, ¿sí? Por eso se usa principalmente para interruptores, o en el caso de seccionadores es muy habitual la utilización de sistemas de acumulación de energía para las cuchillas de puesta a tierra, ¿sí? Sobre todo en GIS, en subestaciones aisladas, ¿sí? Que se acciona una cuchilla puesta a tierra, ¿sí? Con un resorte, ¿sí? Y eso le permite tener la posibilidad de cerrar un cortocircuito. ¿Por qué? Porque podría ocurrir una falla, un error de operación que yo quiera poner a tierra, por ejemplo, un cable que esté energizado, ¿sí? Entonces, si esa cuchilla puesta a tierra se cierra con una velocidad suficiente a través de la energía acumulada por un resorte, va a tener la capacidad de cerrar un cortocircuito. Pero esos son casos medios especiales, digamos que en la mayoría de los casos estamos hablando de bueno, instalaciones intemperie aisladas en aire, ¿sí? Estos equipos, ¿sí? Son accionados ya sea manualmente o a través de un motor. Y en el caso de la cuchilla puesta a tierra, generalmente son de accionamiento manual, ¿sí? Con los suficientes enclavamientos, ¿sí? Yo ya les había explicado que los seccionadores siempre tienen que estar enclavados con los interruptores que están asociados. Eso quiere decir que yo un seccionador solamente lo voy a poder operar cuando el interruptor adyacente se encuentra abierto, ¿sí? Porque son equipos que se deben operar sin tensión o sin carga. ¿Se entiende? Sí. Bien. O sea que los parámetros más importantes que definen a un seccionador, por ejemplo, ¿qué se les ocurre que puede ser? Parámetros eléctricos. La tensión que puede aguantar entre bornes. La tensión nominal del equipo. Muy bien, ese es un parámetro. ¿Qué otro parámetro? La velocidad de apertura.
¿La qué? Velocidad de apertura. Ese no es un parámetro muy importante, digamos, no es de los más importantes. La O sea, corriente no es puede un parámetro que a vos te vaya a definir la compra o vas a decir, no, voy a comprar un seccionador Siemens porque abre más rápido. No, la generalmente corriente todos, no se define la compra de un equipo por esas características, por el tiempo de apertura, el tiempo de cierre. Se define por otro tipo de parámetros más importantes, como por ejemplo la tensión nominal. ¿Qué otro parámetro? la corriente Corriente La corriente cortocircuito. nominal, por supuesto, la corriente que tiene que soportar el seccionador de manera continua sin que la temperatura supere un umbral máximo. Correcto. ¿Qué otro parámetro? Los esfuerzos por corriente y cortocircuito. La corriente de cortocircuito, ¿sí? Que tiene que soportar ese equipo. ¿Sí? Muy bien. Sí, los seccionadores siempre tienen determinada una corriente de cortocircuito máxima, ¿sí? Que tiene que soportar un determinado tiempo. O sea, un seccionador no es un equipo que tiene que abrir o cerrar un cortocircuito, como lo hace un interruptor. Lo que tiene que hacer el seccionador es soportar una corriente de cortocircuito durante un determinado tiempo. ¿Cuál puede ser ese tiempo? Depende del interruptor que vaya a proteger o que esté combinado con el seccionador. No, realmente las normas establecen cuáles son los tiempos que debe soportar una corriente de cortocircuito un seccionador. Y ese tiempo generalmente es 1 segundo o 3 segundos. O sea, cuando se ensaya un seccionador, una corriente de cortocircuito, la tiene que soportar entre 1 y 3 segundos. ¿Sí? Cuando vean un catálogo de un seccionador van a ver que realmente se especifican las corrientes de cortocircuito soportadas, ¿sí? Con un tiempo de 1 o 3 segundos. ¿Sí? Y también tiene que soportar los efectos electrodinámicos de la corriente pico del cortocircuito, ¿sí? Sin que las cuchillas se vayan a abrir por esos efectos. ¿Sí? O sea que por un lado tiene que soportar los efectos térmicos de la corriente de cortocircuito, que generalmente se indica con un valor de corriente de cortocircuito valor eficaz, por ejemplo, 31,5 kA durante 1 segundo. ¿Sí? Y con un valor pico de corriente máximo, ¿sí? Para soportar los efectos electrodinámicos sin que el seccionador se abra por esos efectos, ¿sí? O sea que la corriente de cortocircuito es un parámetro importante. Dijimos tensión nominal, corriente de cortocircuito, ¿sí? ¿Y qué me va a definir la corriente de cortocircuito? Por supuesto, la corriente de cortocircuito que tengan las barras de la estación transformadora, ¿sí? ¿Qué otro parámetro? Y la tensión garantizada de aislación, de apertura. O sea, yo abro y te garantizo cierta tensión de aislación cuando lo abro. Y después están las tensiones de aislación, ¿sí? Que generalmente son, ¿cuántos tipos? Habría una de impulso y no me acuerdo la otra. Una es una tensión de aislación de frecuencia industrial, ¿sí? Otra es una tensión de aislación para sobretensiones del tipo maniobra, y otra es una tensión de aislación para sobretensión del tipo impulso, ¿sí? De tipo impulsos atmosféricos, ¿sí? Y esas sobretensiones generalmente se tienen que definir, ¿sí? Entre el polo y tierra, ¿sí? Entre polos de distintas fases o a través de la distancia de seccionamiento, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso viendo unos catálogos, ¿sí? O sea, la idea de esta clase, vamos a ver primero unos videos para que vean cuáles son los tipos de seccionadores que se pueden encontrar en las instalaciones. Vamos a ver algunas plantas y cortes de algunas estaciones transformadoras donde se ven cómo se montan los seccionadores. Después vamos a hacer un análisis de algunos folletos, ¿sí? Para donde ustedes pueden observar cuáles son los parámetros con los que se seleccionan los seccionadores de alta tensión, ¿sí?
Y después vamos a ver la presentación, que básicamente la presentación va a ser un resumen, ni siquiera va a hacer falta que la veamos porque todo lo que le estoy comentando ahora está en esa presentación. De hecho, que están explicados los diferentes tipos de seccionadores, que los vamos a ver a través de los videos y en los folletos inclusive. Así que bueno, a partir de este momento les voy a compartir la pantalla. Profe, una consulta. Usted decía que los seccionadores pueden abrir con una pequeña corriente. Cuando abre con esa pequeña corriente se va a generar un arco entre el borne que abre y las cuchillas, ¿no? Sí. La capacidad de la regeneración del dieléctrico del aire, en este caso, ¿se tiene en cuenta cuando se calcula esa corriente o cómo se hace? ¿Cómo se hace para qué? No te entiendo. O sea, si se tiene en cuenta el tiempo que se regenera el aire cuando se produce el arco, porque digamos, si se produce un arco, como que si no se apaga rápido, puede llegar a hacer un cortocircuito. Sí, en general cuando el arco se apaga no se reenciende más. Digamos que los contactos tienen mecanismos para alargarlo el arco, inclusive hay veces que el arco, dependiendo del nivel de corriente que tenga que cortar, ¿sí? El arco se puede alargar bastante. Si hay viento, inclusive se podría elongar y acercarse hasta el polo que está adyacente. Por eso se tienen que hacer siempre ensayos de la máxima capacidad de corriente que un seccionador puede abrir. Muchas veces usan los seccionadores, por ejemplo, para abrir o desconectar transformadores en vacío. Y eso va a depender, digamos, de por ahí la filosofía de operación de las empresas, ¿no? Que hay veces que se quieren ahorrar un interruptor para utilizar un seccionador como medio de apertura de un transformador en vacío. Pero bueno, en realidad si usas un interruptor, el seccionador no tendrá la necesidad de cortar esa corriente en vacío. Pero generalmente una vez cuando se establece un arco, por ejemplo la apertura de un seccionador y tiene que cortar una pequeña corriente capacitiva o inductiva, una vez que los contactos se empiezan a separar y ese arco se estira, llega un momento que se extingue ese arco y después realmente no se reenciende, ¿sí? Como puede llegar a suceder en un interruptor, ¿sí? Es diferente el caso del seccionador. Pero eso ya lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Ahí alcanzan a ver. ¿Esto lo graba, profe, o después lo sube? Ahí lo estoy por grabar. Dale. Esto que vamos a ver ahora es un seccionador, ¿sí? Que en nuestro país se usa generalmente hasta 220 kilovolts, ¿sí? Este tipo de seccionador que es de 2 columnas, ¿sí? De apertura central, ¿sí? Son 2 columnas giratorias de apertura central. Y vamos a ver en este video cómo es la operación de este seccionador. Algunos pocos amperes nomás. No de 100 amperes, no, pocos amperes, 5 o 6 amperes, cosas así. Bueno, ese seccionador en particular es un seccionador de 2 columnas giratorias de 400 kilovolts, ¿sí? No sé si alcanzaron a notar, pero no existe una vinculación mecánica entre los polos. Quiere decir que cada polo tiene su caja de accionamiento propia, ¿sí? En donde se encuentra un motor que es el que sirve para hacer el accionamiento del equipo, ¿sí? En cambio, en este otro seccionador de 2 columnas, ¿sí?
Este debe ser de un nivel de 132 kilovolts. Y van a ver que los polos están dispuestos de una manera diferente, ¿sí? Acá están puestos en este seccionador, ¿sí? Se llama montaje de polos paralelos, ¿sí? Seccionador de polos paralelos, ¿sí? Pues los polos están dispuestos paralelamente. Y en este caso, fíjense que los polos están uno al lado del otro, ¿sí? Esta disposición se llama fila india, ¿sí? O sea que estos seccionadores generalmente de dos columnas es muy habitual encontrarlos en dos disposiciones, como seccionador de polos paralelos o como seccionador de fila india, ¿sí? En donde se encuentran uno al lado del otro en un bastidor común, ¿sí? Y recuerden, acá existe una palanca de accionamiento que mueve los tres polos simultáneamente. Este tipo de seccionador de dos columnas giratorias es muy utilizado por Transener en instalaciones de 132 kV. Ellos usan casi exclusivamente seccionadores de dos columnas giratorias, mientras que una empresa como EPEC usa otro tipo de seccionador de 132 que es el de tres columnas. ¿Ven ahí? Sí, sí, se ve. Sí, sí se ve. Bueno, fíjense que tiene una sola caja de accionamiento común, ¿sí? Donde hay un solo motor, y ahí inclusive se alcanza a ver la manija para hacer el accionamiento manual, si uno quisiera, ¿sí? Pero bueno, dentro de esa caja hay un motor que es el que va a accionar simultáneamente los tres polos de este seccionador. Y los tres polos están dispuestos de manera paralela, quiere decir que este es un seccionador de polos paralelos. Ese es el accionamiento manual de la cuchilla puesta a tierra. Bien, otro tipo. Sí. Sí, sí, los voy a subir ahí al Moodle. O a Dropbox. Ustedes tienen acceso a Dropbox, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Los videos de las clases los tenemos en un Drive, ¿correcto? Bien. Otro tipo de seccionador también que no se utiliza mucho en Argentina es el de palanca vertical, ¿sí? Esto puede ser para una instalación de 400 kilovolts, por ejemplo. ¿Sí? Este tipo de seccionador, por ejemplo, de acuerdo a una consultora canadiense que se contrató en su momento para las primeras obras que se hicieron en el sur de Argentina, se había recomendado para zonas en donde se formaba manguito de hielo, ¿sí? Porque los canadienses utilizan mucho este tipo de seccionada palanca vertical en zonas con formación de manguito de hielo porque supuestamente son más aptos para romper el manguito de hielo. Sin embargo, se terminaron instalando seccionadores semipantógrafo horizontal porque el fabricante tenía los ensayos de apertura y cierre con manguito de hielo para sus seccionadores de tipo semipantógrafo, o sea que no había motivo para no poder instalar ese tipo de seccionadores. Pero no lo van a ver mucho en nuestro país, prácticamente no
no se utilizan ese tipo de seccionadores. Este seccionador es muy parecido al que habíamos visto en la presentación de la clase pasada, recibe el nombre de pantógrafo vertical, ¿sí? Fíjense que ese pantógrafo vertical está conectándose a las barras, ¿sí? Que las barras están formadas por caños de aluminio y ahí se ve el lado soporte de las barras, ¿sí? El que más se usa en nuestro país, como ya les dije, es el semipantógrafo vertical, que en realidad es un solo brazo articulado, ¿sí? No son dos brazos articulados como este seccionador, aunque hay estaciones de 500 kV en Argentina que utilizan este tipo de seccionadores, sobre todo las más viejas. O sea que los van a ver en operación acá en nuestro país, estos tipos de seccionadores, los pantógrafos verticales. Principalmente en estaciones de 500 kV, ¿no? En 132 siempre se van a encontrar con seccionadores de 2 columnas giratorias o 3 columnas, donde una de ellas es giratoria. Este es otro pantógrafo vertical. ¿Qué diferencia encuentran con el video anterior? Sí, muy bien. ¿Qué diferencia hay? O sea, en un caso eran barras y en este otro caso son cables. ¿Sí? No. ¿Qué problema hay con los cables? No son rígidos, Claro. digamos. Claro, la rigidez que tienen. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Pero La resiste dilatación menos del que, cable. resistiría menos que un contacto revestido en plata, por ejemplo. No. No, y tenés viento, tenés dilatación del cable, tenés un montón de factores que en el otro están más rigidizados, digamos. O sea, se va picando con la temperatura, con... El problema acá es que con la variación de temperatura se va a ir modificando la posición del contracontacto, ¿no? Me explico, si hace mucho calor, el contracontacto va a bajar. Y si hace mucho frío, el contracontacto va a subir, ¿sí? Entonces, generalmente cuando se instala un seccionador pantógrafo, semipantógrafo, ¿sí? En una estación en donde las barras son tendidas con cables tendidos, ¿sí? Se suelen instalar ciertos mecanismos, unos tensores que son unos resortes, ¿sí? Que tienden a mantener la flecha de esas barras, ¿sí? En un valor constante, ¿sí? Porque el tema de esa variación de altura de contracontacto puede generar inconvenientes justamente en el contacto del seccionador, ¿sí? Entonces lo que se trata es mediante estos dispositivos auxiliares, ¿sí? Que son como unos resortes, ¿sí? De mantener la flecha constante, ¿sí? Sería como que el contacto fijo pasaría a ser medio móvil. Por este problema del... Ese contracontacto se encuentra en una posición generalmente constante o estable, que no se mueva. Bien. Eso se logra con unos resortes especiales, ¿sí? A ver, esperen un segundito. Hace poco trabajé en un proyecto para una licitación en Salto Grande el lado uruguayo, que es de 500 kV. Y había que hacer una ampliación ahí y las barras eran tendidas. Entonces les voy a mostrar, realmente es interesante. Esperen un segundito.
¿Ven la pantalla ahí? Sí. Bueno, en este caso son como unos contrapesos, ¿sí? Ven que tiene un mecanismo acá de esta cadena, ¿sí? Tiene un mecanismo acá móvil que está articulado con un contrapeso, y la función de este contrapeso es mantener, ¿sí?, la flecha de esta barra lo más constante posible, porque ahí están tomados, ¿sí?, contra contactos de seccionales semipantógrafos. O sea que no siempre las barras van a ser caños de aluminio, hay veces que van a ser barras tendidas, y ahí tenemos que instalar este tipo de mecanismos, ¿sí?, para mantener la flecha constante. Acá había un problema porque había que prolongar la barra y eso estaba molestando, ahí había que sortear ese obstáculo, ¿sí? Entonces, bueno, fue todo un temita ahí. Pero bueno, les quería mostrar que es habitual encontrarse con este tipo de dispositivos cuando nos encontramos con instalaciones donde tenemos seccionadores semipantógrafos o pantógrafos verticales, ¿sí?, que se tienen que conectar a través de un contracontacto que se encuentre vinculado a una barra tendida, no a un caño. ¿Ok? Sí. Este es el seccionador que ya habíamos visto, la clase pasada hemos visto unas imágenes, el semipantógrafo horizontal, ¿sí?, que es el que más se usa en instalaciones de 500 kilovolts, ¿sí? Te diría que en la gran mayoría, si no en todas, se van a encontrar con este tipo de seccionadores, ¿sí? Seccionador semipantógrafo horizontal. ¿Cómo se llama? Semipantógrafo vertical, le diré, y es el seccionador que más común o más comúnmente se van a encontrar en instalaciones de 500 kV en Argentina. Si estamos hablando de 500 kV, siempre vamos a ver seccionadores semipantógrafos verticales, semipantógrafos horizontales. En la mayoría de los casos, las barras, ¿sí?, están compuestas por caños de aluminio, entonces, ¿sí?, el contracontacto es fijo. Y en algunos casos nos vamos a encontrar con barras tendidas, ¿sí? Y ahí es donde vamos a observar que seguramente habrá algún mecanismo de resortes o contrapesos con la finalidad de mantener. Pues, la que está acá, esa es la norteamericana, ¿sí? Ya que estos equipos los pueden vender, imagínense, China es un mercado enorme, así que todos estos seccionadores eléctricos los puede vender en cualquier lugar de China, en cualquier lugar de Europa, porque cumplen con las normas IEC, en Estados Unidos y todos los países que adoptan las normas americanas, y en todos los países sudamericanos que generalmente adoptan las normas IEC. Brasil utiliza unas normas que se llaman NB larga R, que también están basadas principalmente en normas IEC. Bien, acá dice el portfolio de productos, ¿sí?, donde están todos los modelos, ¿sí? Acá está interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué modelos tiene General Electric? ¿Sí? Tiene el seccionador este de acá. A columna. Este es el de
center break, que le llaman, o de dos columnas giratorias, o de corte central, ¿sí? El GW4 es ese. Después tiene el GW7, que es el de 3 columnas. Doble break se llama porque corta en estos dos puntos. Corta en este solo punto central. Profe, se le corta cuando habla. Tiene problema en internet, parece. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Sí. por ahora sí. Sí, Sí, profe, ahí sí. mejor. Bueno, entonces, volvamos. Dentro del portfolio de General Electric tenemos seccionadores de 2 columnas, seccionadores de 3 columnas. ¿Seccionadores de qué tipo son estos? El GW10. Semipantógrafo vertical. vertical. Es mi pantógrafo. Semipantógrafo vertical, ¿sí? Este, Semipantógrafo horizontal. Horizontal. semipantógrafo horizontal y este, Pantógrafo vertical. muy bien. Bueno, en nuestro país se utilizan básicamente todos, ¿sí? Pero en instalaciones nuevas los que más se usan son todos estos. En instalaciones nuevas no lo van a encontrar, van a verlo en estaciones viejas de 500 kilovolts. Pero en estaciones nuevas, estos van a ser todos los modelos que van a ver. De este lado, por supuesto, los que se usan para 500 kilovolts, ¿no? Y acá, estos generalmente para 132 kilovolts. ¿Sí? Aunque, por supuesto, fíjense cuál es el rango de tensión de aplicación de cada seccionador. Fíjense que este se utiliza hasta una tensión de 252 kV, este de 252 hasta 800 kV, ¿sí? Este de 126 hasta 550 kV y este de 126 a 800 y de 126 a 550, ¿sí? O sea que fíjense que para General Electric, para el nivel de 132 kV, no tiene seccionadores General Electric, ¿sí? Para 132 kV, ¿sí? Tiene este de 2 columnas giratorias. Después dice corriente nominal, ¿sí? Fíjense los parámetros importantes, ¿no? Tensión nominal, ¿sí? El rango. Corriente nominal hasta 4000 amperes, hasta 6000, hasta 5000 y hasta 4000. Después, ¿qué dice acá? La corriente de cortocircuito Por 3 se aguanta durante 3 segundos. Claro. Exactamente. Short circuit withstand current 3 segundos. Es la corriente de cortocircuito soportada durante 3 segundos. Este modelo, soporta hasta 50 kiloamperes. Ojo, no quiere decir que todos los equipos de este modelo soporten 50 kiloamperes. Quiere decir que la máxima capacidad de corriente de cortocircuito es 50 kiloamperes. Tiene otros valores para abajo, va a tener 31,5, 40, pero el valor máximo va a ser hasta 50 kiloamperes, ¿sí? Este otro modelo hasta 63, este también, 63, 63. Y después, ¿qué dice acá? El pico. El pico soportado, ¿sí? El pico de corriente soportado nominal. Este es un valor pico. El de acá, este es un valor eficaz, ojo, y este es un valor pico, ¿sí? Hasta 125 kiloamperes, hasta 160, 160, etc. Y después abajo dice el tipo del mecanismo de operación, es el código de la caja de accionamiento, ¿sí? Es importante que ustedes aprendan a interpretar catálogos, ¿sí? Porque algún día van a tener que comprar estos equipos y tienen que interpretar cuáles son los datos que están en un catálogo, ¿sí? Ahí salía la de choque, profe, la pico. El pico, la corriente de pico, ¿sí? La máxima. Claro. Algunos valores, por supuesto, son
parecidos, ¿sí? Que los interruptores. Van a ver que para interruptores se definen valores similares, ¿sí? O sea, para un seccionador lo que más nos interesa en relación a la corriente de cortocircuito es que la pueda soportar un tiempo determinado. En cambio, para un interruptor nos interesa cuál es el valor máximo de corriente de cortocircuito que puede abrir, ¿sí? Es distinto el concepto, ¿sí? El seccionador le tiene que soportar, el interruptor tiene que abrirlo, ¿sí? El interruptor va a decir poder de corte 40 kA, quiere decir que tiene que tener la capacidad de cortar una corriente de cortocircuito de 40 kA, mientras que el seccionador la tiene que soportar durante 3 segundos, porque tiene que soportar hasta que un interruptor le interrumpa, ¿sí? Porque el seccionador no puede hacer nada con la corriente de cortocircuito más que soportar sus efectos térmicos y electrodinámicos. Por eso se definen estos dos valores, ¿sí? El de corriente de cortocircuito soporta durante 3 segundos y el valor pico máximo, ¿sí? Este sería el plano de la caja de accionamiento, ¿sí? Fíjense que tiene un motor con un reductor, ¿sí? Bueno, tiene la envolvente que le llaman el housing y el tablero se llama del cableado secundario, ¿sí? Para todo lo que es el control del motor. Generalmente acá hay toda una serie de contactores, relés auxiliares y hasta contactos auxiliares también, ¿sí? Y fines de carrera. Bueno, acá dice cuáles son las tensiones normales para los motores, que pueden funcionar inclusive en corriente alterna o en tensión alterna continua, ¿sí? Uno puede elegir cuántos contactos auxiliares tiene que tener. Fíjense, acá dice tiene 10 contactos normalmente abiertos y 10 contactos normalmente cerrados, ¿sí? Y acá ya empieza a describir cada uno de los modelos. Va a empezar con el GW4. ¿Cuál era el GW4? El de 2 columnas, ¿sí? O sea, empieza a mostrar, bueno, cuál es la norma que cumple, etcétera. ¿Sí? Cómo es el plano del equipo, ¿sí? Esta disposición, ¿cómo se llama? Por los paralelos compuesta a tierra. Disposición de polos paralelos. Muy bien. Bien. Entonces fíjense que acá se ve el plano de las cajas de accionamiento, tanto para la cuchilla principal. Generalmente estos seccionadores, cuando tienen cuchilla puesta a tierra, tienen dos cajas. Una que es la caja de accionamiento de las cuchillas principales y otra que es la caja de accionamiento de la cuchilla de puesta a tierra. Algunos modelos inclusive integran los dos mecanismos en una sola caja, ¿sí? Y otros modelos tienen separada la caja de accionamiento para la cuchilla principal que es la cuchilla de puesta a tierra. Y como les dije, tiene todo un sistema de una barra de comando que hace que los 3 polos se muevan simultáneamente, ¿sí? Y estas son las cuchillas de puesta a tierra, las que se ven acá, que pueden estar de un lado o del otro. Bueno, acá hay una tabla con las dimensiones de estos equipos, ¿sí? En función de la tensión. Fíjense que este, que es para 72,5 kV, ¿sí? Sería para una red. Acá, este se podría usar en Córdoba, por ejemplo, que tenemos un sistema de 66 kV bastante importante, entonces uno tendría que comprar, no viene un seccionador de 66 kV, la tensión nominal de los seccionadores para ese nivel de tensión es 72,5 kV. O sea que estos son los seccionadores que se usarían y viene 2 modelos, de 2000 amperes o 4000 amperes. Después para 132 kV, acá no tenemos, ¿sí? Porque acá tiene 126. Nosotros para 132 necesitamos 145 kV.
Después vamos con el de 3 columnas. ¿Sí? Como es dimensionalmente el equipo. Esta sería la caja de accionamiento para las cuchillas principales, por eso Disconnect Switch, Operating Mechanism, ¿sí? Y después tiene la cajita de accionamiento para la cuchilla puesta a tierra, Ground Switch, mecanismo de operación, ¿sí? Que puede estar de un lado o del otro. ¿Saben por qué tiene este vínculo, no? Ese sería el enclavamiento mecánico. Enclavamiento mecánico. Ese es el enclavamiento mecánico que existe entre las cuchillas principales y las cuchillas de puesta a tierra, porque la cuchilla de puesta a tierra solamente se tiene que poder accionar cuando las cuchillas principales están abiertas. ¿Sí? Entonces tiene un enclavamiento mecánico y a su vez también tiene un enclavamiento eléctrico. Acá aparecen las tablas de dimensiones de estos equipos. Este es el semipantógrafo vertical, ¿sí? Como es el plano de instalación. Esto es parecido ya a lo que hemos visto, ¿sí? Este es el contracontacto de arriba. También tiene su caja de accionamiento para la cuchilla principal y su caja de accionamiento para la cuchilla de puesta a tierra. Los diferentes modelos para las diferentes tensiones. Este es el semipantógrafo horizontal. También lo mismo, con el mecanismo de operación, cuchillas principales, cuchillas puestas a tierra, las diferentes dimensiones para los diferentes niveles de tensión. Este es el pantógrafo, tipo pantógrafo. El planito. Bien. Fíjense, esta tabla está muy interesante. Fíjense que este GW4, ¿sí? Que era el de 2 columnas, ¿sí? Fíjense que sí tenemos un modelo para 145 kilovolts. ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. Entonces, tensión nominal 145 kilovolts. Este sería un seccionador para usar una red de 132. ¿Correcto? Frecuencia nominal 50 Hz. Corriente nominal 2000 amperes. Corriente de cortocircuito soportada, ¿cuánto? 40 kiloamperes sería por 3 segundos. 40 kiloamperes durante 3 segundos, ¿sí? Corriente pico soportada. 100 kilómetros. 100 kilómetros. Bien. ¿Qué tensión soporta? Fíjense lo que dice acá. Rated Short Time Power Frequency, ¿sí? La tensión soporta frecuencia industrial, ¿sí? Dice, a tierra y between breaks. Between breaks significa a través de la distancia de aislamiento, ¿sí? Fíjense que a tierra es 275 kilovolts y entre la distancia aislante 315 kilovolts. Después dice que siempre es mayor. ¿Por qué es mayor? La distancia entre ambos polos. ¿Cómo? Es mayor la distancia entre ambos polos que la distancia a tierra.
¿Por qué busco eso? Para garantizar la aislación. arco entre el polo y la cuchilla. Y porque, a ver, digamos que esto es más o menos así. Si yo tengo un seccionador bueno. Porque la distancia entre tierra, profe, y la parte activa del contacto es la mitad que la distancia entre los contactos energizados, digamos. Digamos que este es un seccionador que está abierto y acá hay una persona, acá hay un cable y acá hay alguien que está trabajando acá, ¿no? ¿Sí? Tiene que tener la distancia de seguridad del operador, digamos, la fase. Esto está con tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si viene una sobretensión por este cable, ¿sí? ¿Qué es lo que debería suceder? Genera un arco. Tendría que ir a tierra, digamos, si no... Tierra, derivarse a tierra ese arco. Si hay una sobretensión, lo que debería suceder antes de que el arco salte de acá hasta acá, porque hay una persona trabajando, el arco debería pasar por acá, de fase a tierra, ¿sí? Por eso el nivel de aislación entre la distancia de seccionamiento es mayor que entre fase y tierra, ¿sí? Ese es un motivo, o hay veces que podemos tener en este polo conectado a un sistema que está fuera de sincronismo con la tensión que está en este otro polo, ¿sí? En cierta condición operativa podría suceder eso, que acá tenemos una tensión en este polo y acá otra tensión que no está en sincronismo, ¿sí? Si no está en sincronismo se podría dar una situación de una tensión doble, ¿sí? Que genera una diferencia potencial muy importante acá entre la distancia aislante, ¿sí? Entonces, generalmente el nivel de aislamiento entre la distancia de aislación es un 20% mayor que entre fase y tierra, ¿sí? Por eso van a ver siempre que tenemos un valor acá a tierra que dice to hertz y después between breaks, que es más grande. Después, el nivel de ¿cómo es? El nivel de impulso soportado nominal, ¿sí? A tierra y entre distancia aislante, ¿sí? Tenemos 650 kV y 750, ¿sí? ¿Está claro? Perfecto. Bueno, entonces estos son los parámetros siempre más importantes o los que van a utilizar ustedes para poder seleccionar un seccionador, ¿sí? Este entonces sería el catálogo de General Electric. Aunque en Argentina les diría que una de las marcas que más se utiliza es la de los seccionadores Lago, ¿sí? De la empresa Lago Electromecánica, ¿sí? Este sería el catálogo de la empresa Lago del seccionador modelo SLA2C, ¿sí? Este es el que más van a ver en instalaciones tipo Transener, ¿sí? Que tiene tensiones nominales de 72,5 a 240, o sea que no se fabrica para sistemas de más de 220 kV en nuestro país. Y una corriente nominal que va de 800 a 3150 amperes, ¿sí? Entonces dice seccionador de 2 columnas, corte central, intemperie, outdoor, de la serie SLA2C. 2C es 2 columnas, ¿sí? ¿Está claro? Comando manual se puede accionar manualmente o a través de un comando motor, ¿sí? Esta es la tablita que ustedes tienen que siempre fijarse, ¿sí? Si tienen que comprar un seccionador para 132 kV, ¿qué modelo van a comprar? 145. 145. Depende de la zona también. Habíamos dicho eso, ¿se acuerda, profe? Que si estábamos en un... va disminuyendo y habíamos elegido uno de mayor Sí, tensión soportada si subíamos
Si estamos a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, hay que prestar atención con el tema de la desclasificación por la variación de la rigidez dialéctica del aire, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que estamos en condiciones normales, ¿sí? Menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si yo tengo que comprar un seccionador con una estación transformadora para EPEC, ¿sí? De 132 kV, voy a elegir este modelo, ¿sí? El de 145 kV. ¿De qué corriente nominal? Y bueno, dependerá de la corriente que tenga que circular por esa línea, por ese campo de transformador, ¿sí? Fíjense que tiene el VA de 800 a 3150 amperes, ¿sí? Fíjense los niveles de aislación, ¿no? Tensión de ensayo, ¿sí? A frecuencia industrial bajo lluvia. Dice 275 kV, ¿sí? Pero dice a tierra y entre polos, ¿no? A tierra y entre polos. Y después, el mismo ensayo, pero a través de la espacio aislante, across the isolation frequency, ¿sí? Across the isolation significa entre los polos, entre la distancia aislante, es 315. Es mayor que 275. ¿Sí? Y lo mismo, fíjense, 650 kV es la tensión de impulso con la que se ensaya este seccionador y a través de la distancia aislante 750 kV. Es lo mismo que les había mostrado recién, ¿sí? Ahora, voy a tener la posibilidad también de elegir 3 valores de corriente cortocircuito, ¿no? Puedo comprar uno que sea de 20 kA, ¿sí? 31,5 o 40 kA, ¿sí? Por supuesto que el de 40 kA va a ser un equipo más robusto, ¿sí? Que el de 20 kA. Y bueno, por supuesto, cada uno de estos valores también va a estar asociado al valor pico de la corriente cortocircuito soportada. Seguramente el de 20 está asociado con el de 50, el de 31,5 con el de 80 y el de 40 con los 100 kA, ¿sí? O sea que, fíjense que no es tan sencillo, tengo que mirar varias cuestiones para comprar un seccionador. De hecho, que este seccionador, no sé por qué, pero vienen 2 modelos de niveles de aislación. Viene uno que es de 550 kV y otro que es de 650 kV. De hecho, que EPEC utiliza uno que tiene un nivel de aislación de 550 y Transener usa 650. O sea que tenemos que prestar atención. Primer parámetro fundamental, por supuesto, la tensión nominal. Segundo, cuál va a ser la corriente nominal del seccionador. Después vamos a tener que ver los niveles de aislación, ¿sí? Que generalmente no van a ser de un solo nivel de aislación. Vamos a tener la posibilidad de elegir por lo menos entre 2, les diría. En 132 kV vamos a tener 550 y 650 kV para el nivel de impulso. No vamos a elegir para un nivel de aislación para sobretensión tipo maniobra, porque en 132 kV no son importantes las sobretensiones maniobra. Sí lo son en niveles de 500 kV. Por eso, en 132 se especifican 2 niveles de aislación: el nivel de aislación a frecuencia industrial y el nivel de aislación para sobretensión del tipo impulso, ¿sí? Así que bueno, repasando: tensión nominal, corriente nominal, los niveles de aislación, frecuencia industrial y tensiones del tipo impulso, ¿sí? Y la corriente de cortocircuito de corta duración. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, y acá está la tabla de las dimensiones, ¿sí? Pero bueno, básicamente este es el catálogo de este tipo de seleccionador de 2 columnas. Después tenemos el de la serie de Lago, el de SLA3C, 3 columnas. Este es el clásico que utiliza EPEC. Este se usa de 17,5 también hasta 245 kV y hasta 3150 amperes.
Fíjense todos los modelos de tensiones que tenemos acá en este modelo, ¿sí? Lago fabrica este modelo de 3 columnas en una mayor cantidad de niveles de tensión, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos el de 145 kV, que generalmente usa EPEC. Tenemos todas estas variantes de corriente nominal, ¿sí? Acá se indica como que hay una sola variante de tensión de aislamiento, pero en general son dos, ¿sí? Acá pusieron la mayor, ¿sí? Que son los 650 kV, pero EPEC usa, por ejemplo, 550 kV. ¿Qué diferencia hay entre 550 y 650 kV? El aislador es diferente, es más alto. El de 650 kV es un aislador más alto. ¿Por qué es más alto? Porque tiene que soportar mayor tensión, ¿sí? Un ensayo con mayor tensión, ¿sí? Entonces el aislador es más alto, tiene mayor línea de fuga. No es lo mismo un seccionador que tiene un bill sería un nivel de aislación de tensión de impulso de 550 kV que de 650 kV. El tamaño del seccionador es diferente. Es más alto el de 650 kV. Es que eso también es un valor a tener en cuenta, ¿sí? ¿Y cuántas corrientes de corta duración tenemos? Tres posibilidades, 20, 31,5 o 40 kiloamperes, ¿sí? O sea que cuando tengan que comprar un seccionador, ¿sí? Van a tener que fijarse en todas estas cuestiones, ¿sí? Y esto es lo que ustedes tienen que llevarse de esta materia, estas cuestiones que son más prácticas, ¿sí? Que tengo que elegir la tensión nominal, la corriente nominal, los niveles de aislación, ¿sí? A frecuencia industrial y a sobretensión del tipo impulso, ¿sí? Y las corrientes de corta duración y corrientes pico de cortocircuito, ¿sí? Definidos esos parámetros, que son los parámetros, diría, eléctricos más importantes, después tenemos que fijarnos también en los parámetros eléctricos auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, con qué tensión tiene que trabajar el motor de accionamiento, ¿sí? Porque generalmente trabajan con tensiones de continua, ¿sí? En las estaciones transformadoras recuerden que tenemos un sistema de corriente continua, ¿sí? Entonces estos motores de los seccionadores operan con corriente continua. Y con niveles de tensión que pueden ser generalmente de 110 o 220 volts, ¿sí? Se han cometido muchas veces errores, ¿sí? De comprar seccionadores donde se eligió mal la tensión del motor, la tensión auxiliar, ¿sí? Que tenía que ser, por ejemplo, 220 volts y se compró 110 volts, ¿sí? Entonces imagínense el problema que si les caen a una obra con un seccionador cuyo motor no es para la tensión auxiliar que corresponde, ¿sí? Es un problema, hay que cambiar esa caja de accionamiento, bueno, es un despelote. Para eso hay que especificar correctamente los equipos y cuando se hacen los ensayos de recepción en fábrica también hay que prestar atención a esos detalles, ¿sí? Por ejemplo, en instalaciones de 500 kV, si estamos hablando del sur de Argentina, se usa 110 volts de continua. Si estamos hablando del norte, del centro norte, se utiliza 220 volts de continua. Así que dependiendo de dónde sea el seccionador, va a haber que elegir la fuerza motriz o la tensión del motor, ¿sí? Correctamente, ¿sí? Que puede ser 110 o 220. Aquí en Córdoba, para estaciones de EPEC, generalmente la tensión auxiliar o la tensión para la fuerza motriz de los seccionadores es de 110 volts de continua. ¿Alguna duda, muchachos? No. No, está acá. Bien. Fíjense, acá en esta tablita está justamente lo que yo les decía. Acá. Fíjense el seccionador de 145 kV, ¿sí? Se indica cuál es la distancia A, ¿sí? Ahí.
Después dice el bill. Fíjense que tiene dos bill, 550 o 650. ¿Sí? Dos posibilidades. ¿Sí? EPEC utiliza 550, Transener 650. Fíjense que la distancia B es diferente. La altura del seccionador, si tiene un bill de 550 es de 1595 milímetros. Si tiene un bill de 650 es de 1875 milímetros. ¿Sí? O sea que tiene como 30 centímetros de diferencia, que no es para nada despreciable. ¿Se entiende el concepto que le estoy comentando? Sí, sí, sí. La B y la C tienen diferentes alturas. Claro. Entonces, un seccionador con un bill de 650 kilovolts sale más caro que un seccionador con un bill de 550 kilovolts. O sea que si tienen que comprar un seccionador de 132 kilovolts para Transener o para EPEC, van a tener que prestar mucha atención a estas cuestiones, ¿sí? Tensión nominal, frecuencia nominal, corriente nominal, los niveles de aislación, ¿sí? Y los valores soportados de corriente de cortocircuito, ¿sí? La corriente térmica, el valor eficaz de la corriente térmica soportada durante un tiempo de, puede ser 1 o 3 segundos, y la corriente pico. Generalmente, ¿dónde se indican esos valores? ¿Dónde generalmente están especificados esos valores? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo, profe? Se le cortó. ¿Dónde suelen estar especificados esos valores que yo les estoy diciendo ahora? En la placa característica del equipo. Claro, en la placa, en la caja. No, sí es verdad, pero ¿dónde están requeridos o solicitados esos equipos? Los pliegos. Pliego de especificación técnica. Eso realmente se especifica en la planilla de datos técnicos garantizados, ¿sí? Cuando una empresa licita una obra o tiene que construir una obra, ¿sí? En el pliego generalmente están lo que se llaman planillas de datos técnicos garantizados, ¿sí? En donde EPEC establece cuáles son estos parámetros, ¿sí? Entonces dice, planilla de datos técnicos garantizados, en el caso de EPEC se llaman planilla de datos característicos garantizados. EPEC le llama PDCG y Transener le llama PDTG, planilla de datos técnicos garantizados. Bueno, pero un detalle menos. Entonces, EPEC tiene una planilla, una PDCG, que dice seccionador de 3 columnas, de cantidad de columnas, 3 columnas, corriente nominal, 1600 amperes, bill, 550 kilovolts, ¿sí? Entonces, hay una columna que dice valor requerido, que eso es lo que exige EPEC. Y el fabricante, ¿sí?, que va a ofertar su producto, tiene que llenar una columna que dice según oferta. Entonces ahí el fabricante va rellenando los valores que ese fabricante particular garantiza, ¿sí? Y generalmente, por supuesto, los valores tienen que ser iguales o superiores a los que exige EPEC o Transener o la empresa distribuidora Excel, ¿sí? O sea que estos equipos generalmente se compran con un documento muy importante que es la planilla de datos técnicos garantizados. ¿Han escuchado alguna vez ese nombre, verdad? ¿O no? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Realmente en un pliego, en cualquier pliego de cualquier tipo de obra de estación transformadora, hay un apartado del pliego donde están las planillas de datos técnicos garantizados, ¿sí? En donde están todos los valores que se requieren, ¿sí?, para que en una columna que está al lado el fabricante rellene y complete con los valores que se garantizan, ¿sí? Entonces, en esas planillas están especificados estos valores que yo les estoy comentando. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Este seccionador, Fíjate ahí en el gráfico de la derecha te figura cómo es el giro. este seccionador tiene la columna central giratoria, ¿sí? Claro, ahí a la derecha tiene la vista superior, en planta. Acá estaría cerrado y acá está abierto y acá cerrado, ¿sí? Vertical, cuando
esta varilla, digamos, de conexión está en esta posición, el seccionador está cerrado y en esta posición está abierto. ¿Está claro? Estos catálogos también los voy a subir a ese drive compartido porque también van a tener que saber interpretar todos estos valores, porque en los parciales yo estas cosas las voy a preguntar, porque considero que es muy importante que ustedes como ingenieros sepan interpretar los valores de los catálogos, ¿sí? Tienen que saber qué significan todos estos parámetros, ¿sí? Entonces, son preguntas de examen, ¿sí? Todo lo relacionado a interpretación de catálogos, ¿sí? Yo les voy a dejar varios catálogos de ejemplo donde ustedes pueden ver e interpretar todas estas cuestiones. De hecho, con el apunte en la presentación está explicado esto también, ¿sí? Pero se entiende mucho mejor si ustedes ven un catálogo. Bueno, hoy vamos a cortar acá. En la clase que viene vamos a hacer un barrido rápido de la presentación de la parte seccionadora, pero ya les he comentado absolutamente todo de lo que está en la presentación de seccionadores, así que vamos a arrancar con la parte de interruptores, que es la parte más larga. Y también, por supuesto, vamos a tener que analizar folletería de interruptores. Lo que le quería mostrar eran algunos planos. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, esto es una planta de una estación transformadora de 132 kV de la ET, creo que es Totoral Nueva, que es una ET de 132.66, 13,2 kV, ¿sí? Estas serían las dos barras de 132 kV, ¿sí? Y esto que se ven acá, ¿qué les parece que es? Son los seccionadores de polos paralelos, parece. Son los seccionadores de barra que son de tipo polos paralelos, ¿sí? Por ahí es medio complicado darse cuenta de cómo está todo conectado, pero si ven un corte, es más fácil de ver, ¿sí? Vamos a ver, esta sería una entrada de línea, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, acá viene una línea, ¿a dónde va a cometer? Este sería el poste terminal de la línea, ¿no? Entonces viene la línea, acomete el pórtico, ¿sí? Inmediatamente el pórtico, tenemos esta conexión, ¿sí? A través de este aislador, y nos venimos y conectamos ¿dónde? Al descargador y al seccionador. El descargador, ¿y este qué seccionador es? De línea. El seccionador de línea, fíjense que justamente es de 3 columnas, ¿sí? Como la QCP, y este es la caja de accionamiento, ¿sí? Este es de marca Tesla, ¿sí? Que también se usa acá en nuestro país, ¿sí? Sé que lo primero que vamos a tener es el seccionador de línea. Después, ¿qué vamos a tener acá? El interruptor y el TI. Esto que tenemos acá son los transformadores de medida, ¿sí? Este es el transformador de tensión, ¿sí? Que está conectado como en paralelo midiendo la tensión. Y esto es el transformador de corriente que está en serie, ¿sí? Y acá sí ya nos vamos a este equipo en azul que es el interruptor, ¿verdad? Sí. ¿Y del interruptor a dónde nos vamos a ir a conectar? La barra. A esta antena, no, esto es una antena acá. Ah, bien. Las barras son estas que están acá. Las barras son estas que dice RST, son dos barras, ¿sí? Entonces, venimos a esta antena, de acá vamos a bajar con estas conexiones y nos vamos a derivar a estos dos seccionadores, ¿sí? Por supuesto que acá como en corte sería un solo polo, pero son 3 polos, ¿sí? Un polo se conecta a la fase T, el otro polo a la S y el otro a la R, ¿sí? Por eso se ven esas conexiones así. No es que estas 3 conexiones están a este polo, no. Yo solamente estoy viendo un solo polo que tiene una sola conexión. Supongamos que este polo está conectado a la fase R.
El polo que está atrás, que no se ve, está conectado a la S y el otro a la T. ¿Sí? Entonces, estos son los dos. ¿Cómo? No, esto es una disposición polos paralelos. ¿Sí? Polos paralelos. Entonces, yo acá me voy a conectar ya sea a la barra A o a la barra B. ¿Sí? Dependiendo de qué seccionador esté cerrado, me puedo conectar a una barra a la otra. Por eso esto es un esquema doble barra simple interruptor. ¿Sí? ¿Se entiende? Imagínense esto de manera unifilar. Unifilar que tenemos, acá estamos al lado de la línea, tenemos el descargador, el seccionador, el TV, el TI, el interruptor, y después tenemos los dos seccionadores de barra, uno que se conecta a la barra B y otro a la barra A. ¿Se imaginan el esquema unifilar si ven esto, no? Sí, profe. Sí. Es más fácil interpretar el funcionamiento cuando uno lo ve en un esquema unifilar, ¿no? Pero cuando uno lo ve en una planta y corte, por ahí es más difícil interpretar cómo son las conexiones, ¿no? ¿Sí? Pero si hacen un esfuerzo de asociar este plano con el esquema unifilar, se van a dar cuenta que es un esquema de doble barra simple interruptor, como el que ya hemos visto. ¿Sí? Y como ya les dije, estos seccionadores de barra están dispuestos con los polos en paralelo, son seccionadores de polos paralelos. ¿Sí? Después hay otro tipo de instalaciones como las de PEC, por ejemplo, ¿sí? Que utilizan otro tipo de instalación de los seccionadores, ¿sí? En disposición de qué tipo, fíjense. Fila india. Estos son las dos barras de una estación de 132, ¿no? Barra B, acá dice, ven, barra B, y acá dice barra A. Pero los seccionadores, fíjense que están dispuestos así de manera paralela a las barras. Y en este otro caso estaban medio perpendicular a la barra, ¿sí? Entonces, esto se llama disposición fila india, ¿sí? Y el otro polos paralelos. ¿Sí? ¿Está claro? Fíjense que este seccionador se conecta a esta barra, este a esta barra y este otro polo a esta otra barra. ¿Sí? Acá está, miren. Este polo a esta barra, este polo a esta y ese polo a esta barra. ¿Sí? Si vemos un corte, se ve así. Vamos a ver si alguien puede adivinar qué tipo de esquema unifilar corresponde a este corte. Acá está la línea, ¿no? Fíjense, salida de línea. Viene la línea acá y acomete al pórtico. ¿Sí o no? Sí. De acá nos descolgamos y ¿qué nos conectamos acá? Descargador. Bueno, después tenemos, fíjense que acá hay un aislador acá, para que lo tengan en cuenta. Después nos desconectamos acá y ¿a dónde nos venimos? Al TI. Transformador de corriente. Sí. Acá a la derecha, Tensión. El de tensión. el transformador de tensión. Bueno, salimos del transformador de corriente y ¿a dónde vamos? Al seccionador. Seccionador de línea. Sección de línea. Fíjense que en el caso de EP, que el seccionador de línea estaba de este lado de los transformadores de medida. En este otro caso estamos, los transformadores de medida quedan a la derecha y este seccionador de línea queda a la izquierda. ¿Sí? Entonces tenemos seccionador de línea. Después de seccionador de línea, ¿a dónde vamos? Interruptor. Al interruptor, ¿bien? Y del interruptor, fíjense que nos vamos con una conexión con tubo de aluminio de diámetro 73, ¿a dónde? A los seccionadores. A los Seccionador seccionadores. Fíjense cómo se veían, acá los seccionadores, cómo se ven los seccionadores de barra acá, ¿sí? ¿Sí? Uno ve las tres columnas, pero en este caso, ¿sí? Lo veo de costado porque está en disposición fila india, ¿sí? Sí. Entonces de acá me voy a conectar a las barras, ¿sí? Sí. Esto se ve así dibujado porque son barras tendidas, no son caños, son barras tendidas que tienen como una flecha, por eso se ve así, como si estuviera dibujada la panza
el cable. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Sí. Ahora. Ingeniero, el seccionador, ese que está ahí arriba del seccionador de línea, que está arriba del de Doble línea. barra interruptor. Esto sería un esquema doble barra, simple interruptor, ¿sí? Pero Con fíjense, interruptor de bypass. aquí está este seccionador acá. ¿Qué pasa si yo cierro este seccionador? Claro, Que miren la corriente por dónde viene. Fíjense la corriente, viene por acá, claro. La barra B dice transferencia. viene por acá, este está abierto, ¿no? Viene por acá la corriente pasa por este seccionador y vengo y se conecta directamente a esta barra B, que es la barra de transferencia. Entonces, esto es un seccionador de bypass. Imagínense el esquema que ya vimos los esquemas unifiliares. Es un esquema de doble barra en donde una de las barras es una barra de transferencia, ¿sí? Y tenemos un seccionador Sería de... doble barra, simple interruptor con seccionador de bypass. Exactamente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. O sea que si yo quiero hacer mantenimiento a este interruptor, ¿sí? Lo que tengo que hacer es abrir este interruptor, abrir este seccionador, abrir los seccionadores de barra, ¿sí? Cerrar. Esta línea va a quedar conectada directamente a la barra B. Claro. Pero esa barra B, recuerden que va a estar conectada a su vez con el interruptor de acoplamiento, ¿sí? De barra al El final. único campo que va a estar conectado a esta barra B, el único campo va a ser este, ¿sí? El único campo que va a estar conectado a la barra B va a ser este. El resto de los campos va a estar en la barra A y el interruptor de acoplamiento va a estar cerrado. Y ese interruptor de acoplamiento es el que va a reemplazar a este, ¿sí? Porque le estoy haciendo mantenimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que los transformadores de medida no salen fuera de servicio, ¿sí? Porque la línea está energizada, por lo tanto la corriente sigue circulando por este TI y este TV sigue midiendo. ¿Qué quiere decir? Que las protecciones siguen funcionando. La única diferencia es que las protecciones, en vez de enviar un disparo a este interruptor, van a enviar un disparo al interruptor de acoplamiento. Por eso debe existir una lógica de transferencia de disparo al interruptor de acoplamiento. ¿Se entiende este esquema? Sí, sí, ahora sí, profe. Sí, se entiende, clarísimo. Bueno, perfecto. Hoy vamos a llegar hasta acá, chicos. ¿Alguien tiene una duda? Como vimos toda la parte de esquemas unifilares simplificados, vimos todos estos esquemas en qué se diferenciaba uno del otro.